Bueno, ahí Yo estoy viendo creo que entró Álvaro. Buenas, ¿cómo andan? Hola Álvaro. Hola Bien, Álvaro. ¿Todo bien? Gracias. ¿Qué Muy tal? bien. ¿Ustedes? Bien, muy muy bien, bien. acá Muchas estamos, gracias. contándole un poco a Irina de qué se trata la materia. Y ahora te lo contamos a vos. Dale, dale. Sabemos que tiene Bueno, también conocimiento de arquitectura, así que estaba Mirá, bien. sí, sí. acá el arquitecto siempre dice que mi título está firmado por él. Eso yo no sé si es bueno o es malo, pero Bueno, Yo, no, espera. No sabes si es bueno o es malo. Sos vos el que habrás evaluado hasta acá ¿sabes realmente qué forma recibiste y si te ha servido o no y qué te sirvió. qué? Te digo una cosa, es lo único que vale del título, tu firma, para mí. Bueno, muchas gracias. ya, Bueno, conociéndolo a Carlos, te lo dio consciente de que estabas apto para ser arquitecto. Eso está así como estamos convencidos. Sí, Así que no, seguro que sí, seguro que es válido. olvídate, no, con Carlos tenemos una larga historia, muy linda. Bueno, ahora ya somos amigos, ni colegas te diría. Claro. exacto. Sí, Bueno, Álvaro, dale. te presento a los demás profesores. Bueno, yo soy Alejandro Boraquia, soy el decano de la facultad y además junto con Carlos somos los titulares de Proyecto Final, que es la última materia por la que pasan los estudiantes. Por ahí está Gabriel Sotile, también profe de la Hola, ¿cómo facultad de estás? hace Un muchos gusto. años. Gabriel. Maximiliano Larrañaga, que se sumó a la cátedra de Proyecto Final ahora, hace muy poquito, en este cuatrimestre, ya colaboraba conmigo en Un Arquitectura gusto. 2. Y por ahí anda Yo me Vanessa, acuerdo, Martín. sí, que le están reformando algún departamento al lado, así que está que apague y que prende el micrófono. Muy bien. Está Y bueno, esto viste, la columna de obra. esto de meterse en la casa de la gente, ¿viste? Con las Es clases es un tremendo, problema. Y bueno, tremendo. y por ahí anda Vanessa y somos varios, somos muchos más los profesores de esta cátedra, pero vamos como alternando según temas y según cuatrimestres. Es una cátedra una materia que dura un cuatrimestre y que se repite dos veces al año. O sea, tuvimos una primera instancia apenas empezó el año, terminó esa instancia, los chicos pasaron por esta materia y ahora estamos recibiendo como a una nueva camada de estudiantes con un nuevo trabajo que tiene mucho que ver con la ciudad y que si tenés unos minutos te contamos así rápido en qué estamos trabajando. Por supuesto. Déjame Bueno, y primero, obvio, déjame primero obvio agradecer. agradecerte. Sí, sí, tal cual. Dale, dale. No, eso, agradecerle, la verdad que está buenísimo para mí poder ser parte de estas dinámicas académicas. Tengo una vida académica bastante intensa eh, viste, y una de las amenazas o miedos que tenía a la hora de seguir creciendo en la carrera también pública era alejarme de la academia. La verdad es que por suerte estas cosas me mantienen muy atento, por eso trato de hacerme el tiempo siempre para, en la medida de lo posible, nada, agregar o hacer mi aporte con una mirada que ahora seguramente vamos a hablar un poco de eso, porque aparte por lo que leí el ejercicio tiene bastante que ver con la vida de la gente y eso me parece a mí fundamental. Así que nada, agradecerle, la verdad que dentro de lo que pueda aportar o una mirada que pueda agregar, Gracias, ¿no? Gracias a vos por tomarte el tiempo de estar. Nosotros, vos sabés que desde que empezamos las clases ahí por mitad de marzo, que aprovechamos como este canal nuevo de vinculación para generar un debate como ampliado. Normalmente invitás gente a la facultad a participar de estas clases, pero bueno, pudimos invitar gente de España, de Chile, de Brasil, ¿no? De México, de todos lados, haciendo como una discusión como muy interesante y en este trabajo puntual de este segundo cuatrimestre, pensando la ciudad un poco como escenario, nos parecía que tenerte a vos, y además por haberte escuchado en algunas charlas y cosas que venís haciendo, creo que tu mirada nos va a servir mucho. Así que bueno, nosotros también muy agradecidos de que estés y de que Carlos haya hecho gestión ahí como por conocerte, como por firmarte el título, como le así debes es, algo. sí, sí, no le costó mucho, la verdad, tampoco me dice, che, está para, obvio, no, Sí, pero sí, sí, no, la listo, verdad, listo. eso tengo que decir que la verdad me sorprende, tienen unos, a los chicos, sobre todo unos docentes de lujo, aprovechenlos,
Y quiero aclararlo de que me firmó el título. Carlos era decano de la facultad cuando yo estudié. Y la verdad es que recién decía que ya ni colegas somos, digo que somos amigos, pero porque realmente gran parte de lo que me llevo a la facultad, además de mi, por supuesto que yo fui muy aplicado y una especie de esponja de absorber mucho conocimiento, aprovechar esa etapa, la verdad que me llevé relaciones entrañables y una de ellas es la de Carlos. Así que él lo sabe, pero por eso digo, siempre él dice, yo le firmé el título, así que me dice, hacelo con responsabilidad esto. Se siente socio, se siente un poco, claro. Claro, Sos nada, una así que, figura, sos una no figura es para pública y bueno, con tus acciones se siente comprometido. claro, claro. nada, así que, Claro, está muy nada, bien. eso. Bueno, Bueno, mira, dale. yo preparé A ver. algo muy rápido para contarte un poco qué es lo que hacemos y lo que venimos haciendo como cátedra y como facultad. En principio, digamos, seguramente habrás visto algunas cosas, pero nosotros somos una facultad como muy preocupada por lo social. O sea, es como el gran tema que tiñe cada ejercicio y cada trabajo que hacemos. Todos los trabajos que hacemos, todos los ejercicios que hacemos surgen de una preocupación concreta y real sobre algún tema que está viviendo nuestra sociedad y ponemos como un poco la investigación, tanto de los profesores como de los estudiantes, al servicio de esos problemas, ¿no? Entonces, solemos decir, incluso es como algún marco teórico que domina por ahí estos 2 últimos años, que estamos como a favor o en contra, si querés, de un diseñador como de élite, ¿no? Que ignora como su contexto, pensando en temas que por ahí son como un poco más alejados, ¿no? De la realidad, de los problemas que sufre el cotidiano de nuestros ciudadanos y de la gente que nos rodea, y al contrario, lo que tratamos de inculcar en nuestros estudiantes es una preocupación por saber leer y reinterpretar en el contexto en el que se mueven para poder actuar en consecuencia. Y a partir de ahí entendemos al taller en donde nos desenvolvemos, tanto las cátedras como de años inferiores como en este último, como una instancia de experimentación. O sea, transformamos el taller en un laboratorio de pensamiento sobre distintos problemas, ¿no? Entonces, encaramos desde ese lugar un montón de temas. Por ejemplo, este año estamos trabajando con todo el taller de arquitectura, pensando en una ciudad que resuelve el crecimiento de Añelo, en un convenio con el gobierno de Neuquén. O sea, salimos a buscar siempre ese tipo de acuerdos para que nos den temas, pero temas reales, que después podamos al final entregar, ¿no? y devolver a la sociedad de alguna forma. También tenemos un costado como que nos liga con el hacer. Nos parece que desde los primeros años tenemos que estar todo el tiempo dándole a nuestros estudiantes que el arquitecto se desenvuelve como en un ida y vuelta entre las ideas y el pensamiento y la técnica, ¿no? Y su relación con los materiales. Entonces estamos todo el tiempo fabricando piezas desde pequeña escala, temas que tienen que ver con años inferiores, con productos que podamos encontrar, ¿no? Desde donde sea, hasta grandes escalas que después se pueden como mostrar o por ahí la característica de un barrio o de un colectivo, ¿no? O de un entorno social completo como los que te voy a mostrar más adelante. Entonces, es muy común que la facultad, digamos, tenga entregas que no son, digamos, ni de papel ni de archivo PDF, sino que tengan como estas características. Yo seleccioné un ejercicio que habíamos hecho en arquitectura de tercer año, pero hicimos, cada año se tiñe como de este tipo de ejercicios. Este era un mobiliario para la puerta de la facultad, ¿no? Hecho por grupos de estudiantes. Y también nos interesa contarles que en realidad cada objeto, cada pieza que diseñamos tiene una relación con los objetos y las piezas que otros diseñan y que entre todos construimos una ciudad, construimos como el lugar que habitamos y entonces tratamos de trabajar todo el tiempo como en esa sensación de responsabilidad, ¿no? Hemos hecho, como te decía, desde piezas que son muy chicas o que se van conformando como mobiliarios a partir de la sumatoria, hasta pensar en módulos que resuelven algún tema de vivienda social, que se muestran en distintos ámbitos. Este es el Centro Cultural Recoleta, pero bueno, en las bienales de la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años participamos y mostramos este tipo de módulos, también con la ayuda de Carlos para poder ocupar algunos espacios. Y vamos como
tratando de que todo lo que se hace en los talleres se cuente como hacia afuera. Y desde el 2016, que estamos trabajando ya en proyecto final, en la última instancia de la carrera, con la idea de que todo lo que se proyecta en esta materia se pueda construir y pueda resolver un problema real de la sociedad. Entonces, desde el 2016 que cambiamos un poco la manera en la que un estudiante se encuentra con la tesis y generamos un programa que se llama Programa Académico de Asistencia Federal, por el cual hemos construido ya unas 30 obras, que tiene todo un modelo de gestión y de hacer, en donde en realidad los estudiantes en grupo pasan desde el proyecto y el estudio completo del lugar en el que van a actuar hasta la concreción final de la obra, ¿no? Hemos hecho, como te decía, 30 obras en contextos muy disímiles. Ahí vemos una en el barrio Piedrabuena, otra en Jujuy, en Purmamarca, arriba, en un lugar que se llama San Miguel de los Colorados, una en una reserva ecológica en Morón, que es la de la derecha abajo, o en Santiago del Estero, la de la izquierda arriba, digamos, todos contextos muy distintos, pero intentando siempre leer como las posibilidades, ¿no? De estas pequeñas comunidades, las posibilidades del sitio, del clima, del tipo de mano de obra, ¿no? De la manera que podemos hacer, y generando obras como este, que es un albergue para estudiantes, hecho ahí a 4.000 metros de altura, que resolvía como el problema de un montón de estudiantes que tenían que caminar a veces hasta mediodía para llegar a su casa, y que ahora, a partir de esta obra, se puede quedar a dormir en el lugar en donde está la escuela, ¿no? O este que es, tengo cierto delay entre que toco la diapositiva y pasa. Ahí está, esto que es una biblioteca en la Reserva Ecológica de Morón, que tiene libros sobre temas ambientales y que sirve para muchas de las escuelas primarias del entorno. Todas obras hechas por estudiantes dentro de la facultad, gestionadas por los estudiantes, con aporte de empresas privadas que nos dan sus materiales y los ponen al servicio de estas obras, con algunos materiales que son, digamos, pensados para la construcción, otros materiales como los que tienen como por ahí toda la base del entramado de esta obra, que salen de descarte de pallet, de piezas que vienen en barco, ¿no? Cajas que vienen en barco trayendo otras piezas, y acá se transforman como en parte de una obra. O este lugar de reunión que hicimos para el barrio Piedrabuena, que es un domo que sirve para reuniones vecinales y que está hecho con pequeñas piezas de madera, ¿no? Armadas como en toda esa trama estructural, y que permitió que la gente de este galpón Piedrabuenarte tenga un espacio para reunirse, para hacer distintos eventos culturales, ¿no? Para la comunidad. Iba a ser un vivero experimental, pero quedó tan interesante el espacio que lo empezaron a usar como un lugar de reuniones. O hemos hecho, sé, para el barrio Zabaleta, en un centro de primera infancia que se llama Pimpón, hicimos una ampliación de sus aulas y una mejora de la arquitectura con la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social de la ciudad, bueno, mientras se llamaba así, ahora es parte del Instituto de Vivienda. Y acá, en esto que debe haber sido del 2017, ya empezamos a meter a todas las carreras en este planteo. Entonces, mientras que los estudiantes de arquitectura ampliaban y resolvían como algún tema de la organización edilicia, teníamos a la gente de diseño de interiores mejorando la calidad de las aulas que ya funcionaban, y a la gente de indumentaria generando toda una colección para los maestras y para los chicos del centro de primera infancia. Entonces, tenemos como un trabajo integral atacado de todas las carreras sobre algunos temas particulares. Bueno, también tocamos como el tema de organizaciones barriales en la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho como 9 obras para clubes de fútbol, de fútbol, ¿no? Y pequeños comedores en distintos lugares de la provincia, como estos que vemos en las imágenes. Y lo que nos dimos cuenta con el tiempo, que podíamos resolver un montón de obras aisladas y mejorar como la calidad de vida de esas pequeñas comunidades, pero que si poníamos en la camada de todo un grupo de estudiantes, si poníamos todo ese esfuerzo al servicio de una sola comunidad, podíamos hacer 8 o 9 obras en un solo lugar y no cambiar solo la calidad de vida de los que recibían esas obras, sino del contexto completo. Así apareció la idea de trabajar en Tigre,
sobre una isla en un lugar que se llama, que tiene como un arroyo que se llama Curubica, que lo pasa por ahí, muy cerca del centro de Tigre. Hicimos 9 casas y esas 9 casas resolvieron, como decía recién, no solo el problema de cada una de las familias, sino que cuando vos hoy caminás por ese barrio, ¿no? Que está, digamos, bien en el centro de la isla, que nos da como a los canales principales, empezás a ver obras que tienen otra calidad, que plantean otra manera de, no solo de habitar, sino también de relacionarse con la naturaleza y con el paisaje y con los recursos, y que permite, además del hecho de la construcción de la obra, permite como dejar una enseñanza, ¿no? Una cierta manera de hacer que después puede replicar el barrio ya sin nuestra ayuda. Entonces empezamos a encontrar en una especie de mirada colectiva que podíamos resolver problemas mucho más grandes y multiplicar los resultados si trabajábamos como uniendo esfuerzos y juntando muchos grupos. Los grupos son acá vemos un grupo de 5 estudiantes, pero los grupos suelen ir de 4 a 8 integrantes, a veces más, o sea, se ve según la envergadura del trabajo, y son ellos mismos los que, con ayuda nuestra, con ayuda de empresas que están aliadas a todo este programa, los que llevan adelante desde el proyecto hasta la obra y la construcción de la obra, ¿no? O sea, en un esfuerzo como muy, muy grande, pero que deja resultados para ellos muy importantes, porque salen a la vida profesional con una obra debajo del brazo, ¿no? Con el conocimiento de todo lo que es un sistema de trabajo completo, ¿no? Que tiene que ver con nuestra tarea como arquitectos y como arquitectas, y además con una relación en un entramado social que les permite después desenvolverse en otro tipo de trabajo, no esperar, ¿no? Que siempre venga alguien con dinero para contratarte, sino también salir a resolver problemas y encontrar en esos problemas la capacidad o la posibilidad de empezar a trabajar para otros clientes, ¿no? Distintos a los que por ahí son los comunes denominadores en el mundo de la arquitectura. Y un último trabajo que terminamos el año pasado fue que encaramos un parque completo en el municipio de Morón, un parque que prácticamente no tenía ningún equipamiento y al que le colocamos 10 obras de 10 grupos distintos, pero que entre todos generaron como el equipamiento para este parque, desde pequeños juegos para chicos o miradores o la oficina que un poco nuclea y atiende como todas las actividades del parque, hasta una pista de mountain bike con un trabajo, digamos, muy, muy interesante y que tenía, digamos, era una mezcla de arquitectura y paisajismo hecho por un grupo de estudiantes, de 6 estudiantes, y que, digamos, hasta ahora tal vez sea uno de los que, digamos, supo mezclar arquitectura y naturaleza y paisaje de una manera como muy eficiente. Bueno, todo esto, no me quiero extender mucho, pero todo esto nosotros tratamos de difundirlo todo el tiempo porque necesitamos aliados para que esto siga, tanto desde el Estado para que nos den como temas a trabajar, como desde el privado. Entonces estamos todo el tiempo haciendo un esfuerzo para que estas cosas se cuenten. A veces en el mundo de los, digamos, de las revistas y las publicaciones de arquitectura, a veces tomados por noticias que tienen que ver con interés general, como esto en Clarín o en La Nación, o notas en Crónica, ¿no? Vamos tratando además de que genera como cierto interés, porque los temas tienen como una vida propia, como por ejemplo que le hicieron una casa a una maestra que se le había incendiado la casa, o sea, tienen vida propia por la propia historia. También tratamos de que se cuenten, ¿no? Como la posibilidad de ayudar a un montón de gente y sumar a más gente en eso. Hemos ganado algunos premios, el premio en la última Bienal de Arquitectura, algunas de estas obras han salido publicadas en distintos lugares a nivel internacional, o el albergue de San Miguel de los Colorados fue seleccionado para representar a la Argentina en el pabellón, ¿no? De la Bienal de Venecia y estuvo ahí expuesto. Bueno, distintas cosas. Ahora un último trabajo o una última exposición fue ahora a principio de año en Múnich, que tomaron temas de todo el mundo, de facultades de todo el mundo que trabajan con estas experiencias en escala real, y fue parte de una exposición en la Pinacoteca de Arquitectura de Múnich, y bueno, y de una publicación que junta a todas estas cosas. Y con el tiempo todo esto creció tanto que, bueno, tenemos un montón de empresas aliadas trabajando en esto,
que colaboran con sus productos, un montón de aliados desde el Estado, ¿no? Para que estas cosas se desarrollen. Ya han pasado como 400 estudiantes por este programa, entre los que pasaron y los que están ahora desarrollando como algún proyecto, y cada año vamos encontrando temáticas distintas. Y este año y en este cuatrimestre les propusimos a nuestros estudiantes trabajar sobre un sistema de albergues temporarios para población vulnerable, ahí, como dice ahí, en sitios poco convencionales de la ciudad, pensando que podíamos resolver pequeñas piezas, como si fueran un sistema, que se alojen en lugares vacantes de la ciudad y que le den cobijo a gente que por ahí no entra en el sistema de refugios que tiene la ciudad, o que en algunos momentos el sistema se ve sobrepasado y que necesitan buscar como otra alternativa, o incluso resolver el problema de familias enteras, ¿no? Que por ahí están en situación de calle. Siempre estamos de que estos trabajos tengan como su base, como si fuese parte de un conocimiento colectivo que va creciendo en lo que ya se hizo, y hay como ciertas verdades que se van pasando de pieza en pieza y de grupo en grupo, y también intentamos, ¿no?, entender como, y de eso venimos hablando desde que empezó un poco el cuatrimestre, entender como algunas propuestas de vanguardia que trataron de estudiar como estos problemas y resolverlos de distintas maneras, algunos más reales, otros menos, pero abriendo un poco el espectro, y también en estas discusiones tratando de entender, bueno, cuáles pueden ser las pretensiones o sobre qué está trabajando una ciudad como Buenos Aires en relación con esto y en relación a, digamos, a su espacio público y a todo lo que por ahí están haciendo ustedes desde la Secretaría, y bueno, entender un poco como cuál es el contexto de acción en el que ellos o nosotros estamos pensando como en esta batería de respuestas. Bueno, un poco para ponerte como rápido en situación y resumen como muy veloz todo lo que venimos haciendo desde hace algún tiempo. Sí, la verdad, primero felicitarlos a todas y a todos los que trabajan en esto, tanto la facultad, el cuerpo docente, como a los alumnos, la verdad, y alumnas, la verdad que es increíble ver todo eso hecho. Vos dijiste al principio algo de la importancia del hacer, hice un círculo al apunte, porque me parece algo que es un desafío para la academia, esta cuestión de realmente transformar este escalón entre el saber y el hacer de una manera, como vos decís, que se vayan con una primer casa hecha, un primer módulo o lo que sea, digamos, creo que les da una confianza hacia el futuro enorme. Por otro lado, veo la cantidad de producción, veo la voluntad del ejercicio y la verdad que es admirable. A mí me gustaría por ahí, sobre esto, porque es muchísimo y es espectacular, la verdad, tratar de agregar valor y que puedan llevarse algo de lo que personalmente a mí, en estos años de gestión pública, que deben ser ya alrededor de unos 10, me fue pasando, ¿no? Y fui pudiendo hacer y destrabar un montón de cosas, algunos muy cerca de los lugares donde mostraron y otros no tanto, pero para mí la arquitectura tiene sentido solamente desde lo social, es algo personal, ¿no? Es como en algún momento tuve que hacer una revisión de por qué estudié arquitectura, por qué mi vocación. Yo no tuve ni parientes, no sé, ni amigos, arquitectos muy cercanos, que mi único recuerdo era que mis viejos habían reformado el departamento y la habíamos pasado re mal, porque no sé, no entregaban los placares, no sé, yo era chico. Pero para mí la arquitectura es una herramienta muy poderosa para mejorar la vida de la gente. Porque una persona que todos los días se levanta en su casa y no le entra el sol, el día que le entra el sol es más feliz. Desde eso tan chico hasta intervenciones muy grandes. Lo que todavía estoy intentando resolver es qué es mejorar la vida de la gente y cómo uno puede demostrar que le mejoró la vida a la gente con la arquitectura. Lo primero que me pasó es que en el colegio, cuando dije que iba a estudiar arquitectura, me mandaron a exactas. Sí. Yo hoy creo que tendría que haber ido a sociales. En sociales estaban los que estudiaban publicidad, los que estudiaban, no sé, letras, filosofía, y a mí me mandaron
a estudiar en exactas porque, no sé si por la matemática, y después entrado en la facultad, también me pasó que la carga sobre la responsabilidad siempre estuvo sobre como que las cosas no se caigan, ¿no? Frente a un montón de obras que nunca se caen, pero que no necesariamente le mejoran la vida a la gente. Es decir, nunca vi un juicio de mala praxis a un arquitecto porque no ventila, porque no ilumina o porque un ambiente... Es decir, todo está cargado sobre el hecho de la obra y que el balcón se sostenga, ¿no? Y no sobre cómo la quali de la arquitectura realmente responde a una demanda que es mejorar la vida de la gente. Entonces, esto yo lo tuve en la cabeza mucho tiempo. Mi primer, si querés, siempre mi carrera fue una búsqueda. Desde muy chico empecé a trabajar, pasé por un montón de cuestiones que lo hago rápido, no los quiero aburrir, pero digamos, arranqué a trabajar en un estudio que hacía arquitectura comercial, ¿viste? De noche, como tratando de entender el detalle de las cosas, que me parecía que en la facultad me daba, era una distancia muy grande al detalle, y la arquitectura comercial me dio una cercanía al detalle obsesiva. Siempre recuerdo palabras de Ignacio Dolano, un arquitecto también amigo, docente, que me decía, el buen arquitecto es obsesivo, sí o sí, es como no hay otra manera, ¿no? Después nos obsesionan diferentes cosas, pero el buen arquitecto es obsesivo, y entonces eso me dio a mí una seguridad que era la del detalle. Ahora sé hacer algo chiquito que se ve bien. Si puedo hacer esto, puedo hacer algo más grande que, digamos, que, no sé, que se sostenga sería una condición, digamos, simple, digamos, básica. Después, con un socio muy jóvenes, empezamos a trabajar mucho en San Antonio de Areco y empecé a entender la dinámica municipal. Y digo municipal en términos de escala municipio y en términos de la distancia entre la transformación y la burocracia. ¿Sí? No sé si me siguen hasta acá, no quiero ser... Es decir, se entiende. en Areco, donde me acuerdo que iba a ver a Macarena, que estaba en la municipalidad, te recibía para aprobarte un plano, y yo iba y ahí pude gestionar mi primera obra de 2,5 metros de ancho por 2,5 metros de alto por 53 metros de fondo, que eran unas oficinas que tenían que pasar de una a la otra. Está en plataforma de arquitectura, creo, que era un remanente de una entrada de autos entre un gimnasio y una casa. El tipo tenía un terreno de 2,5 metros, el código no daba nada. Yo fui y dije, che, quiero hacer esto, completar la trama, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿No? Y estresar la burocracia para hacer algo que no se puede hacer. Que no se puede hacer porque no se sostiene, porque está mal, o porque no, porque alguien algún día escribió que el lote mínimo era de 3,50, qué sé yo. Y yo siempre cuestioné el status quo. O sea, siempre lo cuestioné. Desde un lugar siempre profesional, pero siempre como ¿y por qué no se puede? ¿Y por qué no? ¿Y quién lo escribió? ¿Y dónde está? ¿En qué momento se escribió esto? Entonces, después, en un momento estuve como muy embebido en la cuestión de la sustentabilidad, porque me parecía que la única forma de hacer las cosas hacia un futuro realmente posible. Esto Carlos me alentó mucho a hacerlo y de hecho me dejó al frente del posgrado cuando él se dio un paso al costado de la facultad de la universidad en aquel momento, del posgrado de Diseño y Construcción Sustentable en la Universidad de Palermo, que pude entender de qué iba la sustentabilidad, ¿no? Y que no iba solamente en la cuestión ambiental, solamente, ¿no? Y que la cuestión social, en una ciudad que es plana, que tiene un clima amigable, una reserva de agua dulce gigante, que no tiene amenaza de tsunami ni de avalanchas, la cuestión social iba a estar como probablemente nuestro tsunami es ese, ¿no? Entonces, la cuestión social me empezó a preocupar mucho. Y después, por diferentes motivos de la vida, bueno, tuve un paso, fui fabricante de productos, tuve una fábrica de cascos de bicicleta, que cuando ya tenía un estudio de arquitectura y una fábrica de cascos de bici, porque
yo iba a trabajar en bicicleta hace muchos años, porque, bueno, tengo 15 bicicletas, corrí un Ironman, o sea, soy un fanático, me parece el mejor invento de la historia de la humanidad, y estaba obsesionado, ¿no?, con eso, y entonces un día volví a mi casa, me acuerdo que entré y María, mi mujer, me dijo, qué ridículo ir a trabajar así con ese casco se usaba el casco de carrera, no había otro casco, y dije, bueno, deberían inventar cascos que parezcan sombreros. Me quedé con la idea, me metí en internet, no había, empecé, vendí cascos en 6 países de Europa, se llamaban On-Style, los pueden buscar, no los vendo más, por supuesto, no hago ninguna actividad privada desde que entré a la actividad pública, pero un poco tiene que ver con esto de las ideas, para mí tienen sentido solo si uno busca llevarlas a cabo, ¿no? Y el límite es uno mismo, no tiene límite las ideas, ¿no? Yo dije, cascos que parezcan sombreros tiene que existir, un tipo que dijo, che, entre la seguridad y el estilo tiene que haber un puente que salve eso, ¿no? Te vas a ver ridículo porque un día te vas a caer, pero el 99% del tiempo no te caes. Entonces, dije, el 99% del tiempo lo tenés en la cabeza y no te caes. Y empecé ahí a hacer algunos relevamientos de temas como sociales, ¿no? Preguntarle a la gente por qué no usaba casco. Y las respuestas de la gente derribaron algunas de mis creencias y construyeron otras. Y yo me di cuenta que yo no tengo ninguna capacidad de entender lo que la gente quiere. Que nuestra formación como arquitectos, más allá de que a nosotros nos dicen cuando haces arquitectura ciudad y todo esto que es una condición necesaria, pero no suficiente, en realidad, ¿cómo hacemos para saber qué quieren 3 millones de vecinos y vecinas que viven en la Ciudad de Buenos Aires, o 6 millones, digamos, que entran todo día, o sea, en totalidad, o 44 millones que, según la Constitución, pueden disfrutar de un espacio público en la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad de todos los argentinos y argentinas que habitan en el territorio argentino? Es imposible saber que tu proyecto satisface esas necesidades. Y ahí, bueno, digamos, un poco con el aprendizaje o la inquietud de los cascos, Areco, esto de, che, si la gente desea algo que no se puede hacer, entonces se puede hacer, se tiene que poder hacer. Entonces la cuestión es cómo movés con la certeza de que la gente quiere algo, aquello que por determinadas cuestiones burocráticas no se puede hacer. ¿Sí? Porque acá voy a ir a un concepto de política pública. Siempre que hablo de política pública, no hablo de política partidaria. Para mí la política pública está por encima de la partidaria. Y es que las leyes que se escribieron, los parques que tenemos, las plazas que tenemos, los sitios, se hicieron probablemente en algún momento de alguna, no sé, digamos, que dio el resultado que tiene, pero que no es necesariamente el que todos hoy suscribiríamos. Motivo por el cual todo, salvo aquello que no, tiene una condición de perfeccionar o de transformar para que sea un catalizador entre la arquitectura y la vida de la gente, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí surge un poco la inquietud y el concepto de la antropología urbana, un concepto que yo empecé a desarrollar con esta cuestión de que, cuento una anécdota muy cortita, yo trabajaba en un espacio de coworking de arquitectos que compartía con Francesc Planas, Panchi Cocurec, los de Babó, ¿no? Y trabajábamos, como 8 años, trabajamos juntos en el mismo espacio, hacíamos algunos concursos juntos, pero después cada uno tenía su trabajo. Compartíamos mucho tiempo. Y un día escucho discutir a Marit, que ella era noruega, y a Panchi, que era argentino, eran pareja, que cuando discutían pasaban a hablar en noruego, para que nosotros no sepamos de qué estaban hablando. Entonces empezaban a hablar en castellano, bla, 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 y de golpe pasaban a noruego y decíamos, se están peleando, decíamos nosotros. Y me acuerdo que la discusión era porque tenían una casa de 2 pisos, estaban haciendo una casa de 2 pisos, y discutían que el lavadero tenía que estar al lado de la cocina, y Marit decía que tenía que estar arriba con los cuartos. Y Marit le decía, ¿vos dónde te sacás la ropa? En el cuarto. Entonces, le decía a ella, vos tirás la ropa cerca de donde te desvestís y donde te bañás. Si no, tenés que bajar desnudo o con la toalla a llevar la ropa al lavadero. Y un poco tuve una conversación de una tarde derribando una creencia de que
todo lo húmedo tiene que estar junto y la gente se adapta a eso. La eficiencia puesta al servicio de las instalaciones y no de las personas. Una discusión muy interesante que cuando la traspolás a todo, digamos, lo que al final un poco trato digamos, de construir es la idea de que la vivienda, los programas de arquitectura que vienen un poco dados, pueden tener diferentes formas. Nosotros estamos muy familiarizados con la transformación formal de las cosas, un poco familiarizados con la transformación de los usos, pero la arquitectura tiene una construcción cultural tan fuerte en nuestra vida, que yo siempre cuento que vos le pedís a un chico de 4 años que te dibuje una casa y te la dibuja muy parecida a una casa, ¿no? O sea, que no te pregunta cuántos van a vivir, son marido y mujer, son del mismo sexo, tienen hijos de diferentes matrimonios, no te hace ninguna pregunta, te dibuja una casa. Quiere decir que a la hora de conformar el programa y de cuestionar el mejor lugar para hacer algo, tenemos muchísimas limitaciones de nuestra profesión, de nuestra formación y de la ciudad que está construida, que de alguna manera o de otra es el acuerdo al que llegamos, ¿no? Digamos, en el sentido de que no es que se haya discutido toda junta, pero por parte, como sea, es la que tenemos. Entonces, uno a veces pone proyectos en los lugares donde consigue y no en los correctos, porque en los correctos tiene que sacar una cosa que está, y sacar una cosa que está ahí porque alguien alguna vez le dio la tenencia precaria, la concesión o el dominio. Entonces, entre la ciudad posible y la ciudad perfecta hay un delta, ¿no? Y esa ciudad perfecta es la ciudad perfecta para las personas. Entonces, en algún punto necesitábamos una herramienta que acerque la arquitectura a los deseos de las personas que habitan la ciudad. Entonces, después, una vez que uno tiene esa certeza, después veamos todos los esfuerzos que hay que hacer para transformarlo en lo perfecto. Uno puede negociar entre lo perfecto y lo posible el punto de equilibrio. Pero yo creo que siempre es la búsqueda de lo posible sin abandonar lo perfecto. Quiere decir que si mañana nosotros discutimos que estos módulos deberían estar en un lugar, no sé, un módulo comunitario, en un lugar que hoy es de alguien, no podemos abandonar la idea de que vaya a estar ahí sin hacer la gestión con ese alguien para ver si podría dar lugar a este módulo comunitario, porque todos y todas creemos que debería estar ahí, por algún motivo. Entonces, la idea de la antropología urbana, un poco lo que acerca es como un traductor, o la idea es esto de que la arquitectura es la representación física de la vida de la gente, en un momento, en una era y en un territorio, ¿no? La idea de que por años y años nosotros estemos repitiendo un programa, en la vivienda se ve muy claro, pero en muchos otros, repitiendo un programa sin cuestionar y recuestionar el origen de ese programa, hace que se vuelva ya una construcción cultural muy fuerte. La gente viene y te pide una casa y vos en general no le preguntás, o algunos sí, digamos, pero el común denominador, como decía recién, creo que usaste la palabra común denominador de los actores, digamos, nada, dibujo una casa, qué sé yo, y una casa es más o menos así. Puede no ser... Álvaro, igual me imagino que trabajando en desarrollo urbano de la ciudad, o sea, te habrás encontrado con las dos situaciones. Alguna en donde tu profesión y tu área de experiencia no era considerada para resolver algunos problemas, y otra donde, digamos, tuviste que guardarte todo lo que te sabía, lo que sabías o habías aprendido en la facultad porque la respuesta no estaba en tu profesión. Digo, habrás encontrado de las dos, ¿o no? No, mirá, lo que me pasó primero fue darme cuenta que había un montón de espacio todavía para la profesión. Voy a poner un ejemplo. Ayer fue la audiencia pública del Código Urbanístico. Hay 11.500 matriculados en la Ciudad de Buenos Aires. Fueron 220 inscriptos, nada más, en la audiencia pública del Código, de los cuales el 50% eran arquitectos. De 11.500 arquitectos, hubo 100 presentes en una audiencia pública, que es el cambio normativo
de la codificación de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que lo que yo por lo menos experimenté es que hay mucho más espacio para la profesión y que son espacios que la profesión abandonó. Sí, sí, eso está claro. Que vos, digamos que para nosotros, la Oficina Pública de Arquitectura, ¿me entendés? La Oficina Pública de Arquitectura era un lugar de la, qué sé yo, de la gestión de alguien. Y yo llegué acá y chiflé, crucé, bueno, los que yo, mis amigos, los que creo que hacían una arquitectura para esa acción, acorde a un montón de cuestiones que tenían que ver con dónde íbamos a desarrollar unas cosas. Con Carlos compartimos mucho la experiencia del Parque Olímpico y la elección de la arquitectura que llevamos un poco adelante tenía que ver con los tiempos, con la plata, con el entorno. No, te decía que estuvimos trabajando el cuatrimestre pasado con unos sistemas de escuelas y lo invitamos a Martín Torrado, estuvimos estudiando un poco como algunas cosas de las que hicieron. O sea, pero yo me refería y me imagino, ¿no? Que en todo esto que vos estás contando, las experiencias deben ser como diversas, sobre todo. ¿En cuánto dijiste de gestión? ¿10 años? O sea, que estás en la gestión. Hola. Yo te dejé de escuchar. Sí, sí, ahí está, ahí volviste. Ahí está, sí, ahí te escuchamos. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, sí, ahí te escucho bien. Te decía, ¿10 años dijiste que estás en la gestión pública? Sí. O sea, digo, en 10 años Así es, 10 años. Te habrás encontrado con un montón de escenarios y a nosotros lo que nos pasa, bueno, por todos estos trabajos que hacemos, es que a veces entendés que las necesidades van obviamente muy por encima de la arquitectura y hay cosas para las que no tenés respuesta, pues tampoco tenés, como decías vos, o sea, digamos, necesitas capaz un estudio en sociales, ¿no? O en otro tipo de ramas, o nutrirte, obviamente, de otros profesionales para dar respuesta. Y hay veces que también entendés que la arquitectura no ocupa el lugar que debiera y es ignorada para cosas que con una respuesta más de lo arquitectónico serían como mejor, no sé, mejor encaradas. Tal vez, no Mirá, yo te soy sincero, yo creo que, digamos, ¿cómo decirlo? Es decir, yo siento que la arquitectura como cosa no es ignorada, ¿no? Es decir, a lo sumo las respuestas que la arquitectura y la profesión dio para los tiempos de la gestión pública, a veces no satisface. Nosotros tenemos un idioma muy endogámico, hablamos de, digamos, debatimos proyectos en la facultad, siempre, nunca en la legislatura, o sea, es un lugar que abandonamos, o sea, nosotros como arquitectos digo, ¿no? O sea, abandonamos lo público y lo abordamos en otro lugar con ejercicios. Pero el ejercicio de la realidad, la transformación real de una infraestructura en otra cosa, implica una gestión que excede la cuestión formal y en algunos casos funcional. Quiero decir, transformar Plaza Jusey, hay 180.000 estudiantes alrededor, de un estacionamiento a un lugar que puedan disfrutar los 180.000 estudiantes, para mí inició en el 2014 con una investigación en la facultad y terminó en el 2019 con un proyecto de Dal Rocha e inaugurado real. O sea, quiero decir, transformar cuesta mucho más que un cuatrimestre o un año. Y a veces la arquitectura no tiene el margen, creo, esto soy crítico de ambas cosas, pero te quiero decir, la arquitectura no tiene un margen de, digamos, de respuesta y de resiliencia a las demandas de aquel que en realidad, en el fondo, a los vecinos y vecinas de un barrio nunca te van a plantear la cuestión arquitectónica formal. Pero no le vengas a hacer un programa de necesidades que ellos no te pidieron, porque ellos van a vivir ahí. Entonces nosotros tenemos en la práctica profesional diaria, yo le llamo, para nosotros, yo tengo un proceso diseñado y todo, que por ahí en algún momento está bueno que lo charlemos, porque tiene bastante de científico, es un poco el desafío de esto, que es institucionalizarlo, es que nosotros tenemos un proceso, los arquitectos, es un círculo entero para mí, voy a hablar de la mitad para arriba,
que tiene dos partes, el proyecto y la obra. ¿Sí? Y el proyecto, que arranca en una idea o en un encargo y termina en una obra construida, en el mejor de los casos, tiene diferentes etapas, ¿no? El anteproyecto, los preliminares. Podemos diferenciar diferentes etapas de ese proyecto. Y en la obra también tenemos diferentes etapas. Ahora, hay una parte abajo, que yo le llamo arquitectura del proyecto, y no proyecto de arquitectura, que en los encargos que no son públicos vienen dados, o a veces en la facultad. Es decir, dice, che, mira, este año vamos a hacer esto, esto y esto, tenemos estos sponsors y la tierra nos la da el municipio. Perfecto. El alumno arranca desde la idea. Entonces, cuando vos estás de este lado, la arquitectura del proyecto, que para mí tiene un componente social y antropológico y político, y un componente económico-financiero, lo tenés que resolver vos. Entonces vos atendés un matrimonio, vos no le preguntás, matrimonio que le das una casa, no le preguntás ni de dónde sacó la plata, ni cómo debatieron hacerse una casa de fin de semana o no. Eso viene dado, es decir, viene con un consenso y con un presupuesto. En la facultad, en parte, muchos de los ejercicios vienen con una gestión ya hecha y unos recursos asignados para arrancar el proceso de arriba. Acá, es decir, en lo público, vos para transformar algo, tenés que conseguir presupuesto, consensos político-partidarios, consensos territoriales, desatar un montón de nudos que ya están hechos a lo largo de la historia, para recién ahí que en un momento venga la arquitectura. Entonces, la distancia que la arquitectura en general creo que no salvó, es que cuando vos vas a hablar de política pública y viene uno y te habla de arquitectura, decís, pará, falta un mundo para eso. Porque el idioma de la arquitectura y el idioma de la política tienen que, en algún momento, y creo que es lo que nosotros estamos intentando hacer hace ya 8 años, es dialogar de lo mismo al mismo tiempo. Es decir, si vos vas a... El gran ejemplo es el concurso como herramienta, ¿no? O sea, vos podés hacer un concurso que no tiene ningún consenso ni presupuesto, tener un proyecto de arquitectura, que todos los arquitectos digamos, che, eso es lo que hay que hacer, por eligió un jurado, bla, 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 pero que los que viven ahí te dicen, che, no queremos eso y nadie nos preguntó. O... No, está claro, está claro. Vos sabés que las experiencias de encontrarme con gente que está dirigiendo departamentos de arquitectura o que tiene cargos que tienen que ver con el hacer, ¿no? Algo físico desde municipios o distintas ramas del Estado, siempre es, como decís vos, que la arquitectura llega tan al final que casi no importa. Y lo que yo digo que me parece que por lo menos se ve en muchas de las acciones de la ciudad es que desperdiciás como la oportunidad de resolver el problema que tenés entre manos, pero al mismo tiempo de aportarle como muchas otras, ¿no?, capacidades de respuesta a lo que construyas, si está pensado también desde el mundo de la arquitectura. Y yo siempre les digo cuando me encuentro con actores donde veo que, bueno, lo importante es que resolvamos, digamos, que no sé, acá se inunda, bueno, resolvamos que se inunda, después vemos cómo, con qué, y normalmente las respuestas crecen de una mirada, qué sé yo, que tiene que ver con lo paisajístico, ¿no? Van al punto. Es que al final desperdician como la oportunidad de que por ahí podrías haber resuelto que no se inunde, también resuelto lo paisajístico, también hecho un lugar donde la gente se junte, también hecho, ¿no? Digamos, podrías haber hecho como muchas cosas casi con el mismo presupuesto, pero con un poco más de pensamiento sobre el tema. Sí, mira, sí, o sea, nosotros tenemos como muchas preocupaciones y, qué sé yo, algunos de los ejemplos que ustedes ya han haber visto con Martín, pero Parque de la Estación, Manzana 66, cada proyecto es como una mamushka, donde vos vas desatando un tema y encontrás otro. Sí. Y la realidad es que atienden a problemas que no son estrictamente por ahí la inundación, pero por ejemplo, la vereda ancha de Manzana 66 responde a la superposición de usos. La superposición de usos surge de analizar los usos que suceden en un determinado barrio. Entonces, yo te puedo discutir, o no a vos, sino digo mostrar, por qué Manzana 66 tiene una vereda de 3 anchos de vereda normal. ¿Entendés? Pero lo puedo hacer porque los usos son de las personas. El problema es cuando vos, creo, digamos, no tenés un origen que responda a eso, lo podrías haber hecho mejor.
Es decir, mejor según qué. Según el resultado estrictamente formal o arquitectónico, lo podemos por supuesto discutir, porque digo, qué sé yo, hay buena, mala arquitectura para mucha gente, pero finalmente tiene que existir un proceso que legitime la cuestión que realmente importa, y lo que realmente importa es lo que vive aquel que todos los días durante el resto de su vida va a cruzar al parque. Entonces me decís, che, Manzana 66, tenía que haber una escuela, y mirá, yo laburé 2 años para conseguir el terreno. 2 años, solo para conseguir que eso se vuelva un espacio público. Y cuando todos estábamos en la misma, que era conseguir el espacio público, todos los vecinos y vecinas trabajaron para que, junto a nosotros, para conseguir el espacio público. Es el caso de la permuta, no sé si lo escucharon alguna vez. Sí. Bueno, y una vez que conseguimos la manzana, nos juntamos con los 150 vecinos que participaron y empecé a notar las cosas que le gustaría tener en la plaza, y me daba una plaza de 7 pisos. ¿Cuál es la plaza correcta? ¿A quién dejarías contento en ese programa? Igual hay un cambio de paradigma, ¿no? Me parece en las últimas obras de la ciudad, en relación a las primeras obras de la ciudad, digo, estoy hablando de gestión de hace Sí. rato. Hay un cambio de paradigma que se nota y mucho en la cantidad de ocupantes a los que tienen en cuenta en un espacio público. La Plaza Jusey es un ejemplo de eso, a comparación de otras intervenciones que han dejado espacios como paisajísticamente muy bellos, pero que no tienen como el mismo resultado, ¿no? En Mira, uso que es. yo siempre digo que Jusey es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene una demanda muy obvia. O sea, 180.000 estudiantes y la ciudad tenía ahí abajo un estacionamiento. O sea, era muy obvia, pero estuvo ahí 40 años, ¿no? Sí, Quiero decir que era muy obvia porque es mucho más difícil de entender qué quiere el vecino de Once o de Valvanera respecto a un espacio público que entender que quieren 180.000 estudiantes que salen claro. cuando tocan el timbre, sí, cervecería, qué sé yo, café, wifi. Entonces la antropología urbana, ahí fue muy simple el proceso, porque era medio intuitivo. Pero te cuento, mira, para Plaza Jusey, fue la primera ley que promulgué yo como funcionario del Ejecutivo en mi vida. Ahora debo, no sé, 20, 25 leyes. Y me acuerdo que a la audiencia pública vinieron 2 personas. La del anterior concesionario, o sea, la que tenía la concesión vigente de la cochera, y dijo que estacionar era un derecho, y el cura de la iglesia de arriba. Entonces vos decís, che, un proyecto que todos creemos que está bien y que se tuvo que transformar y que todos leemos que hay una demanda. Cuando se va a discutir en los lugares que nuestro sistema democrático ofrece para discutir, no hay, pero no uno. No te digo el Consejo Profesional, no te digo la Sociedad Central de Arquitectos. Ningún arquitecto discutiendo en el espacio público. Y esa es una preocupación para mí. Sí, claro, obvio. ¿Me entendés? De no decir, che, no es acá, sino decir, che, es en todos lados. Porque esa diferencia que vos decís que se nota, y yo te agradezco que, en parte digo, porque creo que es parte de nuestra militancia en términos de acercar la arquitectura a la política pública y no tratar de que los ejercicios solo, es un poco lo mismo que ustedes intentan, ¿no? Que es que los ejercicios tomen realidad, tomen formato real y atiendan a un problema real. Y es que hoy transformar un lugar que existe en otra cosa es infinitamente más difícil que Sí, construir algo que existe en un lugar que está vacío. sí, totalmente. ¿Qué Vos es eso? sabés que hicimos un trabajo con gente de Holanda, de Ámsterdam, y había un arquitecto que tenía un rol muy parecido al tuyo en la gestión de la ciudad, y nos contaba, nos decía lo difícil que era trabajar con el ciudadano holandés, porque dice, vos convocabas a una reunión vecinal, imaginabas que te iban a ir 5, como lo que vos contás, y te iban 50, y los 50 que te iban eran, digamos, médicos, sociólogos, o sea, porque claro, comían a las 6 de la tarde, tienen un horario de trabajo muy, muy reducido, a las 7 estaban en la reunión vecinal y dice, te vuelven loco. Y me decía, esto es como el paradigma de la participación ciudadana, pero me están volviendo loco. Pero mirá, te digo, las audiencias públicas hechas en la legislatura no son lo más convocante. En general va la gente que se opone a algo
no va la gente que está a favor, pero las reuniones de co-creación, le llamamos nosotros, que son las que son en el territorio con los vecinos y vecinas que van a trabajar, te digo, vienen 200, Sí, 250 claro. personas, y uno Y ahí ahí, fuiste vos, ¿no? Es como claro, claro, diferente. ahí voy yo, y ahí lo que tenés es que arbitrar un programa que no te entra. No es que tenés que decidir Claro, un programa, tenés que decir, che, este quiere canil, este no tiene perro, se pelea con el de la mesa de enfrente. ¿Cómo haces para encauzar para adelante una discusión de 150 personas sobre un solo lugar que cuando lo tenés que realmente diseñar, no te entran las funciones? sí, Entonces, sí, terrible. creo que yo, por supuesto, estoy del lado de generar procesos y metodologías para poder cada vez recibir más y más y más gente. Por supuesto, hay una correspondencia entre el que participa y el que vive cerca de un lugar, porque uno se preocupa más por el lugar donde está cerca de donde vive y menos, aunque sea un espacio público, es decir, cuando Sí, sí, va, claro. hay una correspondencia ahí. Entonces, cuando hicimos Plaza Clemente, ahí en Colegiales, yo había trabajado ahí durante 8 años y jugaba al tenis en el polideportivo con Panchi al mediodía, con Panchi Cocureca al mediodía, como ya conocía muy bien la dinámica del barrio. Y igual, y además llegás y sos funcionario, no sos arquitecto, no sos Claro. nada, sos ya directamente y más en los últimos años. Espero que podamos, por eso siempre hablo de la política pública y no partidaria, que podamos además, digamos, pasar de la discusión de una grieta a pasar a discutir que porque vos sos de tal lugar ya la gente está a la defensiva o a favor. Y yo trato de generar mecanismos para que eso se diluya. De hecho, el Parque de la Estación es un ejemplo espectacular porque lo hicimos junto a Carlos Tomada, que fue, bueno, ministro digamos, de Néstor y de Cristina durante años, y después fue legislador en la ciudad, con el que hoy tengo una amistad, pero con él y con todo su despacho, porque nos encontramos trabajando juntos, todos para que haya el mejor parque de la estación posible. Y la verdad que ahí te das cuenta que hay muchos más puntos de contacto en la cantidad de gente que quiere que la gente viva mejor, El que Parque de la aquello Estación es el de Díaz Vélez, ¿no? Perón y Están Gallo, sí, armadas. Sí, sí, claro. Perón y Gallo, un sí, me acuerdo. remanente de Vía del Tren Sarmiento que Sí, muy lindo. 180 años 18 años de lucha de los vecinos y vecinas del barrio para que eso se transforme en parque, pero el día que lográs que sea parque, uno quiere una biblioteca y el otro Claro, quiere una cancha de fútbol. ¿Cómo haces? Entonces, sin metodologías que realmente, y yo ahí en la antropología encontré una profesión muy complementaria a la arquitectura, porque finalmente esta cuestión que, viste que nosotros por ahí a veces en la facultad nos enseñan Le Corbusier y nos enseñan desde un lugar, qué sé yo, tal vez más, sí, no como de sé, vanguardia artística, sí, digamos, sí, exactamente. Al final, che, el tipo vos diseñó una casa de fin de semana en las afueras de París, en Poissy, y lo primero que tenías cuando abría la puerta era un lavatorio, el famoso lavabo de la Ville Savoie. Y vos decís, ¿qué haces hoy cuando llegas a tu casa y con COVID? Y te lavas la mano. Bueno, allá cuando manejabas 18 kilómetros para llegar a tu casa, y te tenías que lavar las manos. Entonces, y sí, la sí, sí, máquina tal de cual. creo que tenía un discurso bastante antropológico, que después, por supuesto, le dio su propia forma, sus 7 puntos, lo puso en un libro, no, y se a venderlo por todo el mundo, porque era una actividad comercial, pero me parece que hay algo ahí de que la arquitectura es, o sea, o tiene que tener cierta reflexión de cómo vive la gente de este momento. Yo siempre digo, hoy la revolución que nos atraviesa Sí, es tecnológica, y la verdad es que después de que la revolución industrial le dio forma a las ciudades y nos dejó, digamos, después del paradigma más caído, luego de Brasilia y todo esto, recuperamos la discusión barrial, la discusión más social, una escala más barrial, cada vez más se acerca a la escala humana. Y no es Gale, viste, solamente en New York diciendo que hay que patronizar Times Square, sino no, que no, no. No, sí, hay muchos referentes. Nosotros, sabes que hacemos un workshop ya, creo que, bueno, si se hace este año va a ser la cuarta versión, que se llama Impulso Urbano, y trabajamos con la Facultad de Arquitectura de Estrasburgo, Francia, y la que dirige el workshop, que viene acá con estudiantes, es antropóloga. O
es una antropóloga italiana que está trabajando ahí en Francia y tiene una mirada como muy, muy distinta de cómo entender el territorio, qué tipo de ejercicio hacer con la población. Y creo que, bueno, el hecho de hacer el workshop, no sé si alguno de los chicos y las chicas que están acá lo hizo, pero le cambia como la percepción, ¿no? de lo que es el espacio de trabajo, es muy diferente. Finalmente, creo que finalmente la ciudad como objeto, digamos, pierde sentido si no es un objeto funcional a la gente, a la vida de la gente, ¿no? Y la ciudad es un concepto relativamente moderno, ¿no? Como el urbanismo, aquel que ejerce la cuestión urbana. Entonces, yo creo que ahí, digamos, por supuesto, creo que los desafíos de la ciudad van a ser cada vez más grandes. La idea de que mucha gente viva en poco territorio, yo creo que es el modelo sostenible, digamos, que frente a un crecimiento de la población mundial y además, digamos, por el crecimiento de la población urbana, la discusión no es la densidad, es cómo administrar la densidad sanamente, y eso tiene que ver con el quali, no con el quanti, ¿no? Entonces, hay una editorial muy linda de Fernando Díez en la última, no, la anteúltima suma, que se llama La medida del espacio público, que la tapa es Plaza Jusey, donde habla de esta idea de lo que viene es cualitativo, y el cualitativo es quali de la vida de la gente. A la gente le cambia la vida sentarse bajo un árbol, correr alrededor de cerca de su casa, ¿viste? No le cambia la vida a los planos de 5.000 metros de altura diciendo, che, esto tiene que ser así porque coincide con la entrante que viene de la curva de la calle de allá. Sí, sí. Por supuesto no es excluyente, creo que es una mirada que es complementaria, todas las escalas sí, hacen bueno, por otro lado lo tenés a Kuljas hablando de lo rural como una especie de percepción del futuro, ¿no? O sea, obviamente hay miradas distintas, pero sí está enraizado en eso que vos decís, en la calidad de vida, en una conciencia como mayor, ¿no? De disfrutar tu tiempo corto Claro, en una calidad mejor. No de la ciudad de Buenos Aires, digamos, el desafío de las ciudades es equilibrar tu calidad de vida a una calidad de vida donde puedas estar con los pies en el pasto, que puedas salir a correr cerca de tu casa, que puedas realizar tu trabajo, que tengas todo. Todos sabemos que si le diéramos a los 44, no sé cuánta cantidad de gente hay en total en el mundo, un pedazo de tierra, no entra, no alcanza. Entonces, el modelo rural es excluyente. O sea, porque consume tierra, infraestructura, hasta que es inviable económicamente y socialmente, ¿no? Colapsan las vías de transporte. Bueno, lo que digo finalmente es que me parece que es interesante una vuelta que pega la ciudad, y esta idea de que la ciudad no de Buenos Aires solamente, donde digo es que, ok, lo que estamos discutiendo es cómo va a vivir la gente en esta era. Es la gente, es la vida, ¿no? Y una anécdota muy cortita, si tengo tiempo, es que cuando nosotros hicimos el proyecto de la demolición del Elefante Blanco, con la construcción del Ministerio de Desarrollo Humano ahí cerca de Piedrabuena, donde mostraste recién, en Ciudad Oculta, había una creencia a derribar, mucho más difícil de derribar que el hormigón del edificio, que era la idea de que no se podía demoler. Y esa creencia fue desde el funcionario más alto hasta el habitante de Ciudad Oculta. Sí, lo hemos hablado con gente de la Secretaría, porque había como una idea de que era patrimonio de no sé qué cosa, no sé, algo así. Sí, patrimonio de la desidia, pero bueno, se llaman Ciudad Oculta, estaban ocultos atrás del edificio, viste cómo era, está ahí, qué sé yo, y gente que tenía su casa orientada al norte o al este, que igual vivía sin sol, ¿entendés? Y la idea de no poder demoler, de no poder, digamos, hacer desaparecer una infraestructura que es mala, hizo que primero digamos, tengamos que demoler la creencia y después discutir qué hacer en el espacio vacío. Que créeme, en una villa, en un barrio de este tipo, hay poco espacio vacío y el poco espacio vacío que hay son canchas de fútbol. Y cuando vos haces, digamos, trabajo de antropología con mesas de género, tratando de incorporar la perspectiva de género desde el primer momento del proceso, te dicen que cada vez que vos le ponés luces a una cancha, agrandás la brecha del género. Y nosotros, porque los hombres
juegan al fútbol hasta más tarde y las mujeres se quedan cuidando a los hijos adentro de la casa hasta más tarde. Entonces nosotros creemos que avanzamos en la infraestructura, poniendo espacios, ¿viste?, de pasto sintético, y la realidad es que a nivel social los impactos son, las externalidades son mucho más profundas. Entonces nos sentamos a discutir cómo hacer para que un espacio vacío de esa escala, en ese lugar, no sea una cancha de fútbol. Y la anécdota es que fuimos a las reuniones, que por supuesto siempre ponemos a un horario, ¿viste?, como decía, después del trabajo, como en Holanda, para que la gente pueda venir. Y bueno, si este lugar se vuelve un espacio vacío, entonces cancha de fútbol, cancha de fútbol, cancha de fútbol, salía en todos lados. Y un día dijimos, che, pongamos la reunión a las 3 de la tarde. Cambiamos horario de la reunión, el componente de mujeres era mucho más grande, y cuando el componente cambia, animarse a hablar también cambia. Entonces empezó a salir cancha de fútbol al final y un espacio seguro para estar con los hijos, que le puedas tener contacto visual, que bla, y nos dimos cuenta que el programa de necesidades y el manejo de ese programa tiene una enorme incumbencia respecto de la agenda que tenemos, de la ambiental, de la de género, de la de todo, ¿entendés? Entonces, hoy, que ahí no es una cancha de fútbol, que en realidad hay una, pero para chicos, no haya una cancha de fútbol ahí, es una deconstrucción del proceso tradicional de discusión y abordaje a un proyecto urbano. Es que primero entendimos con quién, cómo, cuándo hablar, porque eso le da forma al proyecto. Sí, claro. Porque una vez que vos fuiste y te hackeó la reunión, el Pitu, el Pocho, y te metió los actores de la reunión, hagas cancha de fútbol. Entonces, nada, me parece que hay muchas cuestiones todavía de construir que son, para mí, complementarias a la arquitectura y hacen a la transformación como al mismo tiempo social, urbana y arquitectónica. Nada, perdón, fui un poco desordenado en el discurso, pero... A ver, yo que quiero sobre esto, me parece que una manera de coincidir contigo, Álvaro, es también en la mirada que yo tengo hace rato respecto al arquitecto y su función. Porque por un lado es el hablar, y si estoy acá es por mi gran coincidencia con Oscar Boraquia, que en aquellos tiempos yo de la facultad empezamos justamente en que había otra manera de enseñar y de cerrar un ciclo de aprendizaje en una facultad, y era con el hacer. O sea, que justamente no hacer si no pareciera, viste, que la profesión en la arquitectura es una profesión que se desarrolla en dos tiempos, porque pareciera que uno es la idea magnífica y después, bueno, ya se verá cómo lo construyo, en primer lugar. Y creo que por eso el arquitecto hoy, ¿qué más que nada? Es un intérprete, porque todo lo que vos estás diciendo tiene que ver con eso. El arquitecto es una esponja que debe recibir justamente y tener, además, la inteligencia de la gestión, que si yo estaba haciendo las convocatorias a las 7 de la tarde, pero a ver, cambiémoslo, hagámoslo a las 3, y el componente social de las 3 es otro. Y también me parece que justamente el arquitecto, en función de esto, lo que debe ser es un gestor de promoción de la participación de la gente. Porque la verdad que en general nosotros lo que somos más que nada reclamantes más que proponentes. Entonces creo que la manera no hay otra, que es la de motivar a la gente. Yo, sabés que alguna vez ya hemos hablado de Devoto, que vivo a una cuadra de la plaza, y hoy veo una transformación del barrio, de aquello que alguna vez hablamos. Mirá, es un barrio clásico, el hospital, la biblioteca, que es un espacio muerto, porque justamente tiene todavía el funcionamiento de una biblioteca tradicional. Y por otro lado, del otro lado, la escuela, la diagonal a la estación, el hospital, está el esquema clásico de la cuadrícula, pero que justamente ahora, a raíz de esto, lo vivo y sé que es una de las pruebas que la ciudad está haciendo con esto de habilitar por la noche las calles, o sea que el entorno de la plaza hoy por la noche está cerrado para la gente. ¿Por qué? Porque el auto no tenía sentido que pase por ahí,
La gente, entonces, ¿qué descubre? Descubre que no necesita a lo mejor irse a Palermo, redescubre su barrio y que puede hacer la actividad física en su barrio, protegido, custodiado, qué sé yo, con lo cual creo que esto es parte de las cosas que la situación actual nos motiva a pensar para el futuro. Ojalá, no quiero comprometerme, porque alguna vez te dije que me iba a acercar al, ¿cómo se llama esto? A la comuna, y realmente hasta hablé por teléfono con una persona de la comuna, y después, qué sé yo, ¿viste? Salaberry es una esponja que hay un momento que... El manguito rotador y todo lo demás, yo sé que todavía no podés, pero yo... Pero digo, me parece buenísima esta mirada, sobre todo para los chicos. ¿Cómo? Perdón. No, digo, si Salaberry no va a la comuna irá a Salaberry. Pero yo me van a hacer la reunión en tu departamento la próxima. Así es. No me encargues más misiones, porque ya me encargaste alguna. Sí, así ya es. Me encargaste alguna que ahora mismo, ya en 14 minutos se me superponen los horarios. Sí, tiene que trabajar para la sociedad central. Y me imagino, no sé cuánto tiempo tenés, pero me gustaría ir como un poco al punto del trabajo, y ahí tenemos como un par de preguntas seleccionadas de los chicos. Carlos, ¿quería decir algo más? No, dale. No, hablamos un poco recién en lo último de la necesidad como de disfrutar, ¿no? La ciudad, de encontrar como esos lugares como para el disfrute. Claro, siempre pensando desde por ahí una visión como de el uso de la ciudad como un ciudadano que está metido en el sistema de la ciudad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es el tema que nosotros estamos trabajando con aquellos que no están dentro del sistema de la ciudad y que, digamos, ni siquiera existe la noción del disfrute porque la ciudad es como una especie de escenario de supervivencia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ese habitante de la ciudad gana el espacio público o el espacio público lo repele, que es lo que pasa en muchas ciudades, ¿no? Nosotros estamos un poco reflexionando sobre estos temas e imaginamos que la ciudad que todos habitamos, que todos conocemos, tiene hoy lugares vacantes que están como subutilizados, ¿no? O que por ahí están pensados desde una sola mirada y no desde esta mirada como más amplia, que involucra a gente que por ahí no encuentra ese lugar en la ciudad. Digamos, si vos tuvieses que imaginar como en el área que te toca, que es el espacio público y que tiene mucho que ver con todo esto, imaginar como un actor que no es el común, ¿no? Para el que están pensados los espacios públicos, digamos, ¿cómo lo imaginás participando de los espacios públicos? Digamos, seguro que de noche, no sé, que vos pensaste de una manera, ya cambia a otra, ¿no? O no sé, todos los bordes de la Facultad de Medicina son como, a veces hay campamentos que duran meses y que son como cada vez más grandes. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con ese actor o qué imaginás dentro de todo lo que ustedes están haciendo que puede resolver como alguna problemática similar? Mira, yo me lo había notado en tu introducción, pero hay algo y recién lo dijiste de vuelta y me hiciste acordar. En la ciudad no hay lugares vacantes. Es decir, a lo sumo hay lugares vacíos. Pero los lugares vacíos son de alguien. Cuando uno va, ¿no? Es como, y creo que parte de la gestión pública, es transformar justamente esa vacancia aparente en algo que esté lleno de sentido. Es decir, digamos, estos bordes de las facultades, como decís, digamos, son producto de mi investigación de Plaza Jusey. Era como, che, en un lugar donde hay basamento, sin lugar comercial, ni puerta, ni portero, ni qué sé yo, y la verdad es un lugar perfecto para que suceda tal cosa, y todo el diseño de una barrera verde ahí. Y cuando empezás a trabajar en eso, te encontrás con la facultad, en este caso particular, te dice, no, pará, de la línea esta para acá es mi terreno, después que el edificio vaya para adentro, es un problema mío. Y tenés en un edificio enfrente que le clavaron una reja, en el otro que no hicieron nada. Entonces, la ciudad es aparentemente vacante,
Pero cuando vas vos y querés llenarlo, alguien viene y te dice, ¿qué haces? Eso es mío. Porque hay dos consideraciones, público o privado. Lo público tiene además diferentes matices y lo privado tiene además diferentes actores. Pero Noli, si hay algo que hizo bien, es solo pintar de dos colores un plano de una ciudad. Discutible, después, si no debería tener grises. Yo coincido con vos ahí y digo, la planta baja de la universidad pública, blanco-negro. Porque es espacio lleno, pero público. Y creo que ahí es donde se juega el partido, ¿no? O sea, yo creo que el modelo digamos, de acceso a la vivienda en la ciudad, y lo digo también en todo el resto del país, para mí es un modelo obsoleto, o sea, ocupar tierra para dar casa frente a un escenario de demanda infinita, como bueno, digamos, sigamos con este modelo y un día, cuando llegues a Parque Las Heras, para ponerle casas, porque la demanda va a existir siempre, entonces tiene que existir, digamos, una herramienta, nosotros estamos pensando en una bastante potente, pero tiene que haber una inteligencia que está por encima de correr los problemas de atrás. Que esto es, yo muchas veces digo, y ese es uno de los lugares, Alejandro, donde la arquitectura a veces se queda sola, ¿viste? Uno está acá y escucha a veces un foro de arquitectos discutiendo la vivienda social, o me pasó a mí, cuando entré a trabajar en la ciudad se discutía el Metrobús de la 9 de julio, yo estaba dentro de la Subsecretaría de Transporte, leía ARC, salía un arquitecto diciendo que no, que iba a funcionar mal porque el subte pasaba por abajo, repetía la oferta, y aparecía otro diciendo esto tendría que ir por arriba, los 27 proyectos de la ribereña, y nosotros nos quedamos discutiendo de manera endogámica modelos, a veces, no siempre, sin salir de la cuestión para adelante, que es incorporando conversaciones que nosotros no tenemos, que es cómo gestionar una ciudad con herramientas, que para eso hay que ir, como te digo, ayer fue la audiencia del Código Urbanístico y hubo 220 total. Entonces, digamos, nosotros abandonamos los lugares de discusión de nuestro sistema democrático, nosotros digo los arquitectos, y nos refugiamos en la academia, sin detrimento. Yo, la academia es el lugar donde construyo una carrera, además de la gestión pública, pero digo, como si fuese excluyente, ¿no? Como si acá las cosas se piensan, allá las cosas se hacen. Y en este vínculo entre el hacer y el pensar, creo que es un desafío grande. Ayer yo logré, y lo digo así yo, porque yo soy docente de una cátedra en el FADU, que haya 50 personas que debutaron en audiencia pública ayer, alumnos, docentes, le dije, che, anotate y habla de lo que quieras. Da tu visión de ciudad. Si es pública, es abierta, vos podés ir y decirlo. Le transpiraban las manos, la mitad de los chicos los ayudé a prepararse durante el fin de semana. Ese ejercicio es un ejercicio que, ¿cuántos de acá, no sé ustedes, los más grandes, pero levanten la mano virtualmente, quiénes fueron a audiencia pública y discutieron un tema en los últimos 5, 8 años? Entonces, hagamos el ejercicio. Hagamos, si querés. Dale. ¿Cree? Salaberry dice que Salaberry, no, pero casi, creo que nadie, no, es que es verdad, lo que vos decís es verdad, o sea, nosotros bastante estamos dura, a veces desde un lugar, sí, la verificación es terrible, pero, bueno, y lo de él, que el aula magna presencial, y te digo, ojo, no es que estoy diciendo, claro, en detrimento de otra cosa, digo, es un lugar donde la matrícula se corrió y dijo, lo público es para los malos arquitectos que no hacen buenos proyectos, por eso se refugian ahí. ¿Está bien? Entonces, y el error, creo, de los funcionarios es creer que por estar en un cargo te hace buen arquitecto. No, yo no tengo drama con eso, yo resolví todas mis inseguridades, no sé si todas, pero algunas, y con esto no lo tengo, y yo decidí cruzar la calle y decir, che, no puede ser así. Entonces crucé la calle y dije, me voy a hacer cargo yo de la agenda pública, que arranqué ayudando en la Subsecretaría de Transporte, pero hoy estoy donde estoy porque me di cuenta que no es excluyente, que el jefe de gobierno, cuando vos le decís, che, no, acá lo correcto sería tomar el borde, que yo te dice, ok,
No te dice, no, para mí hay que, ¿entendés? No te dice, ok, lo urbano Sí, son sí, ustedes. sí, seguro. Entonces, nada, yo Sí, siempre invito a tomar, a no, tomar y lugares que hemos abandonado. nosotros la verdad que con todo este ejercicio bueno, que te contaba al principio, lo que finalmente nos está pasando es que muchos de nuestros graduados empiezan a participar como de otra oferta y de otra demanda a nivel laboral, o trabajan para ONGs, o empiezan a acercarse a áreas del gobierno, que tienen mucha gente, teníamos varios que trabajaban en la Secretaría de Hábitat e Inclusión, tenemos varios que ahora están trabajando en la parte incluso creo que en desarrollo urbano también. O sea, empezar a encontrar como otro camino, ¿no? Que no es solo el de, digamos, Sí, sí, espero que sí, venga un cliente y abro el estudio. Sí es verdad, como decís vos, que a veces nosotros, bueno, obviamente estamos muy parados en la gestión, porque si no, no hubiésemos podido hacer 30 obras, claramente, se nota, se nota. seguro. Es parte de la dinámica de la facultad y la que tratamos de inculcar en nuestros estudiantes, pero a veces y nos pasa, la gestión con lo público, digamos, y con el Estado cuesta, ¿viste? Es empujar y empujar y empujar. Hay estos proyectos que yo te mostraba, Tigre o el Parque, con todo el mundo de acuerdo, ¿no? Intendente, Todo, digamos, todos todo. los actores, por ahí llevaron 2 años de gestión hasta lograr, o 3, hasta lograr consolidarlos. Cuando vos decís encima, miren, le estamos donando todo, o sea, no, ni siquiera nos tienen que dar nada y nos cuesta, o sea, entonces a veces es la Sí, maquinaria del Estado, es difícil de ya, yo allanar, ¿eh? creo, yo coincido con vos, coincido, pero por ahí es una noticia que tenemos que dar lo antes posible, es transformar cuesta un huevo. Sí, ni hablar, sí, sí, creo que todos lo sabemos. Claro, ¿no? Y digamos, y es tan difícil, yo te decía, arranqué con una investigación en el 2014, Plaza Jusey, se terminó en el 2018, Claro, no 19, hay ni hablar. pero te digo la verdad, digo, yo hoy te puedo decir Plaza Jusey, Parque de la Estación, Manzana 66, Elefante Blanco, Parque de la Ribera en La Boca, Parque de la Innovación o la transformación del Tiro Federal, el Parque Olímpico, la construcción del nuevo Tiro Federal a la ribera del río, el concurso ahora de Costa Salguero por primera vez entre FADU y Sociedad Central organizado. Es decir, es que yo, 10 años, es decir, ¿es mucho o es poco para esto? Para mí es poco, o sea, es Parece mucho, digamos, desde la lista y los que lo escuchamos, digo, parece mucho, además son temas como fundamentales, ¿no? Pero no, pero es mucho tiempo, ¿sí? no, parece mucho trabajo en poco tiempo. Claro, por eso digo, en el fondo, o sea, transformar una ciudad y lleva su tiempo por esto, creo, porque si uno quiere, Sí, ni hablar. digamos, legitimar la demanda, representatividad en la toma de decisión, correspondencia en el proyecto, además que es un proyecto formalmente atinado, que además, digamos, esto es como una espiral, viste, que itera, 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 y solo Sí, ustedes sí. saben lo que les costó hacer las 30 horas que hicieron, que de vuelta me parece de una gestión, digamos, realmente muy llamativa en el sentido de, la verdad, es admirable, Mm. les cuesta mucho, y sí, la verdad es que transformar la ciudad cuesta mucho. Mirá, yo cuando arranqué en el 2010, 2011, con lo público, bueno, como dije, empecé a trabajar en transporte. No existían todavía ni Rappi, ni Globo, ni los monopatines. No, no, la ciudad te cambió 100% en eso, con eso solo. Entonces, lo más probable es que cuando termines la manzana 66, tal vez venga un virus y estén Sí, todos los sí, parques vacíos. sí, sí, las dinámicas cambian, ¿no? Hasta el acceso al automóvil o el tema de compartir, ¿no? Sí, El auto, una aplicación te cambia la manera de recorrer una ciudad y todos los totalmente, conceptos que tenías. No, eso está totalmente. claro. Yo, digo, en esto que vos decís también aparece como el esfuerzo y obviamente, digo, nosotros como academia, digamos, podríamos quedarnos en el solo punto de la enseñanza de la profesión, desde ejercicios que son inventados y que nunca se van a consolidar, o, digamos, o elegir este otro camino que nos obliga digamos, esta cátedra tiene 4 horas presenciales y tiene 7.000 la semana dedicadas a la gestión de todo lo que se Claro, hace.
O sea, pero digo, en eso estamos de acuerdo. Obviamente te cambia la manera de pensar todo, Pero créeme pero que lo yo lo que veo que hacen es, primero ya cuando me contás que las ofertas a la hora de salir o las opciones son muchas más, por supuesto me lo creo, porque digo, ves lo que hicieron y por supuesto uno que hizo eso, cuando sale dice, che, quiero ver qué puedo hacer. sí, sí, o hasta gente que por ahí vivía nos ha pasado de gente que hizo su obra en un club en Mercedes o en Marcos Claro, Paz, y vivían en Mercedes y en Marcos Paz, y no habían tenido contacto con el intendente, se acercaron como estudiantes, les abrieron la puerta, y por ahí ahora trabajan haciendo proyectos para el municipio. O sea, digamos, te cambia el abanico de contactos, de todo, ¿no? Eso me parece seguro. muy Eso era, pero justamente eso es parte de la gestión, justamente. Y yo creo que también la gestión, cuando vos estás seguro de la gestión, porque acá se critica la rica Buenos Aires y lo que la transformación de Buenos Aires, si no se la toma como ejemplo, sino que se la critica, perdón que introduzca esta visión política, la introduzco yo por fuera del político que está a cargo de la Secretaría, pero la realidad es que tiene que ver también con las urgencias, que si vos podés medir las urgencias, porque si no, todo está basado en hacer los proyectos para un periodo de gobierno, ¿viste? No con una visión ya más de Estado, más de pensar en el tiempo. En 4 años son pocas las cosas que se pueden hacer, o son muchas, si uno lo mira en función de lo que una ciudad necesita. Pero entonces creo que también eso ayuda a poder tener una mirada, la seguridad de tener una línea de continuidad en una manera de pensamiento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mirá, yo creo que hay algo que es muy interesante de lo que está pasando, que es decir, uno es mostrar que la ciudad se puede transformar, ¿no? Algunos lugares que vos decís durante años y años y años asumimos que eran así. No, ni más lindo ni más feo, ¿sí? No juicio de valor estético. Digo, que de golpe con voluntad y gestión eso se puede hacer de otra manera. Eso para mí es un aprendizaje enorme. Yo creo que finalmente no es excluyente la gestión de la política partidaria, o sea, todos deberíamos gestionar que la gente viva cada vez mejor, o sea, y ese es como, por lo menos en el Ejecutivo, el rol que tenemos es ejecutivo. Entonces, creo que eso es importante. Nosotros tenemos muy presente que todo el tiempo nuestra línea es el hacer en función de mejorar la vida de aquel que vive en la ciudad, que tiene mil problemas. Para uno es la vereda, para el otro es la luminaria, para el otro es el parque, para el otro es el... Pero eso es lo que hay que administrar y trabajar y tratar de, con eso, para mí la enorme oportunidad es con eso uno puede hacer algo además, buena arquitectura, ¿no? Entonces, ese delta que siempre parecía excluyente, como tipo, bueno, o lo haces bien. Yo claro. estoy tratando de derribar todos esos paradigmas durante estos años, ¿no? Como esto de, mira, cuando yo llegué al gobierno, yo planteé hacer un concurso. Lo primero que hice, dijo, no, los concursos tardan un montón, viste, te perdés tiempo y el resultado no es tan diferente. Bueno, hay un trabajo de derribar esa idea y también de mejorar los concursos, Claro. ¿no? Que, digamos, durante años hicimos concursos, a mí me tocó arrancar con la vivienda Villa 20, donde yo fui jurado, pero el concurso se había hecho antes, y en el jurado se decía, y no entraban las viviendas en las bases. Y yo le digo a lo de la ciudad central, che, pero ¿cómo permitieron hacer este concurso? ¿Cómo lo aceptaron? Y bueno, estábamos... Ah. Entonces, hay un montón de cosas que creo que hay que transformar. Uno siempre puede elegir empezar por uno, que es lo que tiene menos variables exógenas, y hacer el esfuerzo. Yo siento que hay un enorme viento de cambio para la arquitectura en los años que vienen y para el desarrollo urbano. Me parece que tenemos que tratar de todos militar a favor de la causa de que la arquitectura es una herramienta muy poderosa para mejorar la vida de la gente. Y esto es lo que, mirá, último ejemplo para no aburrirlos más. Hace 15 años que yo escucho, estoy matriculado, no sé, es matrícula 25825 del CEPAU, con lo cual
Hace 20 años que estoy matriculado, 25 años. Nunca me llamó el consejo a mí para preguntarme, yo matriculado, qué necesitaba. Nunca, ¿eh? Nunca me llamó nadie. Hace 6 meses fui por primera vez como secretario de Desarrollo Urbano al consejo. Y me dijeron, che, me parece que deberían cambiar los trámites, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije, escúchame, hace 2 meses que soy secretario de Desarrollo Urbano y hace 20 años que estoy matriculado. Es la primera vez que me llaman. Entonces me llama la atención, ¿entendés? Que los arquitectos sigamos convencidos o creyendo que 11.500 personas están representados en un ente que ninguno de nosotros sabe ni, digamos, más o menos qué opina. Entonces, yo hoy tengo que decir que tengo una excelente relación con el Consejo y el 14 de septiembre, el lunes que viene, lanzamos el nuevo trámite que cambia el paradigma, pero lo hicimos en 6 meses. Y vos decís, era cuestión de agarrar el tema, ponerle cabeza y querer cambiarlo. Ahora, ¿alguna vez en la facultad el ejercicio fue cómo hacer más eficientes los trámites municipales? No, eso le queda para los arquitectos de planta, ¿entendés? Nosotros trabajamos sobre los ejercicios formales y el resto a lo sumo nos quejamos. Entonces, no es tan difícil, separamos proyecto de obra. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, si vos querés hacer un proyecto, te tenés que bancar un trámite de una obra, porque te piden incendio, te piden todo, cuando vos por ahí lo que querés es hacer un proyecto, darte vuelta, venderlo y después recién tomar la decisión de hacer una obra. Entonces dividimos en muchos trámites chicos lo que era un solo trámite grande, que iba y venía, todo el trámite. Iba, lo subsanaba, volvía, todo el trámite. Ahora puedes hacer todo en el momento que vos quieras, a partir del 14. ¿Eso es un iluminado? No. ¿Es este consejo que por primera vez le pidió a alguien que lo haga? No. Es que los arquitectos y la gestión están de alguna forma disociados. De alguna forma. Ustedes, por supuesto, son los que no. Pero creo que hay todavía muchísimo, ¿no? El ejemplo de la audiencia pública de ayer es lo que digo, es como al final, de 11.500, todo 20. Y la mitad eran abogados, que meten amparos sobre lo que ustedes hacen. ¿Entendés? Cuando van a hacer una obra. Entonces, ese espacio que nosotros no llenamos, lo llena otro. Yo le llamo caranchos urbanos, a esos que a un tipo que arranca una obra van y le clavan un amparo y después tenés que resolverlo. Entonces, son espacios vacíos que tenemos que llenar, que no son excluyentes del proyecto, por supuesto. Y yo celebro realmente que ustedes, digamos, vos como decano en la facultad, y todos los docentes como docentes, y los chicos además tomen con ese compromiso el ejercicio de la gestión, que además tiene un componente enorme proyectual, ¿no? Digo, de la gestión, digo, de gestionar que algo suceda y sea realidad. Y después, por supuesto, hacen la etapa del proyecto y la construcción, ¿no? Como esta segunda parte, y eso me parece bien. Ustedes se ocupan de conseguir los recursos para que ellos lo puedan hacer. Pero ustedes están enseñándoles a gestionar. Y eso me parece, para mí, que nos cabe a vos, a mí, a cualquier arquitecto que hace que algo que puede no suceder, suceda. Sí, ahora, creo que hay que ganar cada vez más espacio. Eso es como recuperar, te diría, porque cuando uno lee los arquitectos de la antigüedad, ¿no? Estaban al lado del tomador de decisión diciéndole, ahí va el Odeón, ahí va la Acrópolis. ¿Por qué? Porque la sociedad va a vivir así. No porque me gusta, sino porque así va a vivir la sociedad. Entonces me parece que está muy bueno lo que están haciendo y por ahí da para muchas más charlas o talleres, por ahí con la antropología urbana. Está. No, vamos a generar algún otro espacio de debate. Yo no quería dejar pasar ahí, mientras vos hablabas, nos hablábamos con los profesores y decían, muchas de las preguntas de los estudiantes fueron como contestadas por lo que vos dijiste y por la discusión, pero no sé, Maxi, que tiene las preguntas, si vos ves que hay alguna pregunta que valga la pena como para que por ahí cerrar. Creo que se respondió gran parte, pero las preguntas que quizás no respondimos son los que van al punto específico del ejercicio que tenemos que hacer nosotros, o que estamos encarando este año, que es un albergue de situaciones, de gente en situación de calle o gente en situación vulnerable. Y medio como englobando las preguntas, los chicos están como queriendo saber dónde poner el ojo en cuestiones de cómo elegir o no una ubicación, o qué zonas de la ciudad te parece a vos que son las más indicadas para estos temas, o
Más que nada eso, ¿no? ¿Cómo decir acá sí, acá no, y en qué poner el ojo en un ABC muy básico, ¿no? De la ciudad. Es una buena pregunta, Maxi, pero no quiero hackear el ejercicio con la respuesta. Sí. Te vamos Yo a, creo mirá, ¿Puedo? escuchá, una cosa y te dejo. Este ejercicio se va a construir porque ya estamos como asociados a una entidad que tiene que ver con la Cámara de la Madera, se va a hacer. Estamos pensando que sobre Plaza Jusey vamos a poner 5 de estos. Me encantaría. Si hay algo que le falta a José, no, ¿sabes qué? Voy a decir algo que me parece importante. No sé, de vuelta, si hackeo el ejercicio, pero conceptualmente creo que puede servir. Para mí el desafío es hacer que eso suceda sobre la casa de alguien que ya existe. ¿Me entendés? O sea, el desafío de la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? La ciudad tiene un montón de barrios que están cerca de esos lugares vacíos, que necesitan el lugar vacío y que les sobra aire. ¿Me entendés? O sea, el ejercicio de ocupar suelo, o sea, en un momento, esto es lo que decía, digo, la demanda es tan alta que si vos replicaras ese modelo, tapizaste un parque. Que yo creo que, insisto, soy crítico del modelo de acceso a la vivienda. Yo creo que acá lo que hay que resolver es cómo un tipo que tiene una casa, que eso lo resolvió informalmente de los barrios más vulnerables, que Sí, el sí, tipo claro. que ¿entendés? Que tenía ocupado el suelo, venía otro y le decía, che, te construyo arriba tuyo. Bueno, pone una escalera caracol por afuera y el tipo hace su casa arriba de la casa de alguien. Entonces, yo creo que el desafío de la ciudad es no consumir más suelo público en detrimento de generar acceso a algo que ya tiene. Que insisto, el plano de Noli es negro en un lugar, en un montón de lugares de las zonas cercanas a los barrios más vulnerables, pero tienen un piso sobre una avenida que pasan colectivos. Entonces, la forma sostenible de hacerlo en la ciudad, no digo que sea en el Delta del Tigre, ahí creo que es absolutamente correcto lo que hicieron, digo, la forma de hacerlo sostenible en la ciudad tal vez es montarle a alguien y generar un acuerdo entre un tipo que hoy tiene una casa o un piso que reciba a alguien que va a vivir en su techo, resolver el acceso, por supuesto, para que su casa por ahí no está preparada para eso. Creo que la madera puede ser un material liviano que pueda, digamos, hasta soportar una infraestructura existente y lograr que eso suceda sobre la vida de otro para construir comunidad. ¿No? Como esto de... Sí, nosotros igual lo pensábamos más que, obviamente, no ocupando espacio público de la ciudad y espacio vacío que consideramos también que falta, que es necesario, sino Okay. como pensando en situaciones como de infraestructura. O sea, digamos, ¿qué pasa debajo de todo el tema de subir el tren en el San Martín? ¿Qué pasa? Digo, pensado como asociado a ciertas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y que por ahí hoy sí son áreas como vulnerables de la ciudad, vacantes pero mal ocupadas, Sí. y no obviamente consumiendo espacio público, ¿no? A nadie se le ocurriría esto que dije No. en chiste de ponerlo como sobre Sí. Plaza José, pero... Pero ojo, ¿por qué digo lo que digo? Porque conceptualmente aquel espacio, aunque sea un espacio mal ocupado, podría ser un espacio público. Sí. ¿Entendés lo que digo? Sí. Es Sí, como que digo hay que ver espacios que por ahí no tengan esa característica, ¿no? Que no tengan la característica de ser un espacio público, un porque... espacio cuyo uso ideal tal vez no sea este. O sea, yo creo que hay que ver la ciudad perfecta y después hacer lo posible, en vez de hacer la ciudad posible. Porque la ciudad posible es decir, che, como nadie usa el bajo coso, los pongo acá, y tal vez no es lo ideal. Tal vez lo ideal es ponerlo donde ya hay infraestructura y eso buscarle algo bueno para que pase ahí, ¿entendés? Sí, puede Entonces, ser, puede ser. en el tema de, creo que no hay que abandonar, por eso yo hice hincapié en lo que vos decías de vacante, de aquello que está aparentemente vacante, tienta uno en poner algo ahí que tal vez no es lo que uno pondría ahí si tuviese otra oportunidad. Y creo que esa reflexión es parte del... Porque mirá, yo cuando hicimos la permuta de Manzana 66, yo empecé a buscar terrenos para compensar en esta permuta con un terreno que era dominio de la ciudad al que era propietario del dominio privado de 11 y Avenida Belgrano, ¿no?
de Jujuy y Belgrano. Sí. Y encuentro un terreno que estaba ocupado por la línea 151 de colectivos, que era una terminal digamos, una parada como de medio camino, ¿viste? Paraban a lavar los bondis y cargar nafta. Sí, sí. Entonces, cuando digo, bueno, el tipo me dice, bueno, este podría ser. Voy y digo, no, hay una terminal de bondis. El proyecto pasó a ser, ¿a dónde mando la terminal de bondis? Claro. Entonces es como que la ciudad no te presenta una oportunidad donde, mirá, justo hay un 866 entre dos medianeras que puedo poner vivienda. No, eso ya de alguien. Sí, Los sí, sí, eso espacios está claro. son como el rompecabezas, ¿viste ese que vas corriendo las piecitas? Sí, el Decís, otro día lo usaba para un ejemplo y no me acordaba el nombre también. El que yo tenés que sacar tampoco. la pieza por adelante. A veces tenés que desarmar algo que ya tenés casi armado, ¿viste? Como el cubo mágico. Pero bueno, yo creo que es parte del ejercicio, ¿no? Que hay que ser paciente. Tal vez tenés un ejercicio antes que es, che, elijan un lugar que esté ocupado por algo y propongan dónde llevarían eso, por lo menos. Puede ser. Para generarte vos el espacio vacío, ideal para vos, y reflexionar sobre lo perfecto, no sobre lo posible. Nada, esto como, qué sé yo. No, pero está, me parece que va por ahí la reflexión y creo que nos dejás pensando como algunas cosas y me parece también que desde, obviamente, el lugar que ocupás en la ciudad, digamos, tenés una mirada bueno, como decías vos, que trasciende a veces como el tema de lo necesario, ¿no? En un lugar, sino que lo empieza a pensar como lo necesario para todo, el gran abanico Claro. de posibilidades, que me parece que está bueno. Y yo por ahí para cerrar y no extenderlo demasiado más, mira, en antropología urbana, la antropología urbana pretende algo que para mí es superador del concepto de participación, es que la participación aspira a la aceptación del otro por parte de algo mío, y la antropología urbana propone la pertenencia del otro de algo de ambos. Por eso las reuniones de co-creación. Y es donde la ciudad no va con un proyecto, la ciudad va con una propuesta. Y el proyecto se delinea en conjunto. Por supuesto, ellos no se pueden a dibujar un techo, porque esa facultad es de la No, arquitectura, claro. pero el programa de necesidades se co-crea. Entonces, me parece que ahí, en esto de hacer la ciudad entre lo perfecto y lo posible, la diferencia entre la pertenencia y la aceptación, creo que va por ahí, por estresar un poco la idea de que tenemos que hacer la ciudad perfecta y es totalmente posible. O sea, no hay que abandonar ninguna de las dos variables, ¿no? Porque si no, o sea, perdemos el fin último de la arquitectura, que es la obsesión por lo perfecto. Entonces, mientras haya un proyecto superador, y yo voy a intentar resolver el derivado del derivado del derivado del proyecto perfecto, nada, creo que es interminable, inacabable Sí, sí, seguro, pero bueno, seguro. es entusiasmante. Por eso, perdón mi verborragia, porque soy un entusiasta y No, creo realmente en el laburo conjunto con la academia, así que, qué sé yo, les agradezco mucho. se nota, bueno, te agradecemos nosotros y la verdad te felicitamos por el trabajo que hacen y por la pasión que le pones y que se nota cuando hablas. Así que un gusto haberte tenido acá y esperemos, bueno, repetirlo y poder invitarte a la facultad, ahora que también somos parte de la ciudad de Buenos Aires con nuestra nueva sede. Ya no solo te podemos invitar a Morón, sino que también te podemos invitar Total. a la sede ahí sobre la 9 de julio. Hoy donde me Así digan, que, muchas bueno, gracias de vuelta, cuenten conmigo para la vuelta presencial, también para cuando necesiten algo, información, por ahí dale, un taller de buenísimo. tecnología, digo, cuenten con eso. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Sí, Abrazo. Chao, chao. abrazo Gracias, grande. Chile. Chao. Gracias a todos.